Buenas tardes. Agradezco enormemente la oportunidad que me brinda la Facultad de Humanidad y Educación de la Universidad Central de Venezuela para participar en las primeras jornadas de investigación denominadas Pensar Históricamente, porque me permite exponer una inquietud que me ha surgido por una parte en relación a cómo pensar históricamente a partir de, en primer lugar, la consideración de los pueblos sin historia, teniendo presente la no linealidad, y en segundo lugar el mito entendido como una forma de explicación de un estado de cosas dado, teniendo presente la propuesta del filósofo mexicano-estadounidense Manuel de Landa. Como continuador del pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Y por la otra, la emergencia de una mecánica cuántica y la tecnociencia contemporánea que no solo ha transformado nuestra imagen del mundo, sino también ha exigido una nueva manera de pensar la historia. Esta nueva perspectiva, en consonancia con lo que Roland Hobbes denominó un sentido común cuántico, se caracteriza por el rechazo a la linealidad, la minimización del sujeto intencional como motor histórico y la comprensión de los procesos a través de la lógica de los sistemas complejos y la autoorganización. Esta exposición se denomina Pensar la historia desde una perspectiva no lineal, exégesis del pensamiento de Manuel de Landa. Manuel de Landa ha hecho un esfuerzo por exponer e investigar los fenómenos políticos y sociales, considerando el papel que está jugando la ciencia y la tecnología en el mundo de hoy. Es dentro de este contexto donde su propuesta, desarrollada en su obra 1000 años de historia no lineal, expresa la tensión entre una ontología materialista y la posible subestimación de la dimensión simbólica y política del hombre, para evaluar su potencia explicativa y sus limitaciones, particularmente en lo que respecta a la agencia humana. Teniendo presente la influencia de los filósofos franceses, vamos a presentar el estado actual de mis investigaciones. Para ello vamos a examinar el pensar históricamente de Deleuze y Guattari. Luego vamos a exponer cómo de Landa utiliza los conceptos de virtualidad y ensamblaje o agenciamiento según los autores franceses. Luego examinaremos los aspectos más resaltantes de la propuesta de historia no lineal y finalmente haremos una aproximación crítica. La linealidad desde el punto de vista del curso histórico la consideramos desde tres perspectivas. La linealidad en sí, la circularidad o anaciclosis según Polibio y la espiralidad según Ibn Khaldun, como fundamento nueva forma de comprender los interrelacionamientos en una lectura deleuze-guattariana. La linealidad desde estas tres perspectivas fue uno de los aspectos que consideraron Deleuze y Guattari para explicar la emergencia de la multiplicidad observada como una nueva manera de entender la historia. Para Khaldun, ser político es comprender las leyes del desarrollo de lo que hoy en día entendemos como lo social, debido a que la sociedad humana es dependiente de fuerzas psicológicas y materiales por la existencia de relaciones causales que tienen como norte el progreso o la ruina. El sentido de la historia para Khaldun acaece en forma que pudiéramos decir una espiral, como veremos también en Jean-Baptiste Vico, Immanuel Kant y Georg Friedrich Hegel. Es decir, cada reinicio del proceso histórico de reordenamiento de una comunidad política en relación al que la ha precedido significa un avance en relación con los procesos anteriores. Esto nos conduce al pensamiento deleuze-guattariano. La presencia de Khaldun en el pensamiento de Deleuze y Guattari se circunscribe al tratado de nomadología, la máquina de guerra en la obra Mil Mesetas, para explicar los conceptos de máquina de guerra y los conceptos de espacio liso y espacio estriado. En el primer caso, los autores franceses hicieron una comparación de la visión de Khaldun con la realidad del orden westfaliano que, según ellos, está cementada, produciendo un conjunto de estructuras que pueden ser vistas como cuerpos extraños, nómadas, grupos o personas que obedecen otro tipo de lealtad, que se producen dentro del mismo estado que genera inestabilidad y puede amenazar dicho orden. Podemos decir que aquí se ubica el fundamento de la no linealidad en el sentido de que para De Landa estos cuerpos son observados como multiplicidades que se expresan de forma ajerárquica y acentrada. La cohesión de estas multiplicidades se produce para Deleuze y Guattari a través de agenciamiento de deseo o de enunciación que de alguna u otra manera puede entenderse como cofuncionamiento, expresión y movimientos organizados a modo de composición.
De Landa tradujo esta palabra como ensamblaje. La segunda cita de Haldun que hacen Deleuze y Guattari tiene que ver con la explicación de la oposición entre los espacios lisos y espacios estriados, para señalar sus combinaciones concretas y disimétricas, que por una parte permiten comprender la relación entre las formas de vida nómada y sedentaria, y por la otra expresan no solo las formas de desterritorialización y reterritorialización, sino también indica linealidad o circularidad en los modos de observar la historia. La coexistencia de estas dos formas de territorialización explica el concepto de nomos. En general, la propuesta de la esoguattariana no apunta hacia dónde se puede dirigir la nueva o una nueva fase histórica. Nosotros creemos que indica una detención de la historia que se podría materializar en una oposición permanente, dejando un halo de incertidumbre de lo que sería el nuevo estado civilizatorio, que pudiera indicar una decadencia indefinida. Como segundo resultado de la investigación, el pensamiento del esoguattariano de Manuel de Landa podemos cartografiarlo a través de dos de sus obras fundamentales, es decir, Ciencia Intensiva y Filosofía Virtual y la teoría de los ensamblajes. En Ciencia Intensiva y Filosofía Virtual, de Landa hizo un esfuerzo para agenciar o ensamblar la ciencia intensiva basada en magnitudes y gradientes o diferencias de cantidades, y la filosofía virtual que considera no solo lo potencial, sino también las tendencias, capacidades o disposiciones que son tan reales como lo actual, aunque no se hayan actualizado. Desde la perspectiva científica, el autor utilizó una amplia gama de conceptos científicos para ilustrar y fundamentar esta filosofía. Estos conceptos están relacionados en primer lugar con la geometría diferencial y la topología para explicar cómo las formas y las estructuras pueden emerger de procesos continuos y no lineales. En segundo lugar, la teoría de sistemas dinámicos, caos y la complejidad para mostrar cómo los sistemas pueden autoorganizarse y generar novedad a partir de interacciones locales. En tercer lugar, la termodinámica de no equilibrio para entender cómo los sistemas abiertos pueden mantener sus estructuras lejos del equilibrio, disipando energía y materia. Y en cuarto lugar, la biología y la evolución para conceptualizar la vida no como la expresión de planos genéticos preexistentes desde una perspectiva antropológica, sino como un proceso de individuación y diferenciación a través de flujos intensivos. Con respecto a la teoría de los ensamblajes, podemos afirmar, por una parte, que la palabra ensamblaje, o como vimos, agenciamiento, es una evolución del concepto de prevención de Alfred North Whitehead. Y por la otra, que la teoría en sí es una ontología realista y materialista, como hemos indicado, que busca ofrecer una nueva forma de comprender la complejidad en múltiples escalas, desde la física subatómica hasta las sociedades, las ciudades y las naciones. De Landa definió un ensamblaje como una multiplicidad compuesta histórica y contingentemente por elementos heterogéneos, materiales y expresivos humanos y no humanos, que se articulan mediante relaciones de exterioridad. Es decir, convergen artificialmente y naturalmente, siendo capaces de producir un todo con propiedades emergentes. Es decir, un tipo de todo compuesto de partes heterogéneas. Como se puede observar, estas dos obras se evidencia un esfuerzo de Landa por conectar la filosofía y la ciencia al ofrecer nuevos marcos ontológicos para comprender los fenómenos que acaecen en el mundo y su complejidad desde una lectura realista y procesual, tratando de aplicar y de superar el pensamiento del esoguattariano. Con este marco podemos abordar ahora su propuesta de historia no lineal. Como tercer resultado, la propuesta ontológica basada en la no linealidad de Landa al estudio de la historia se basa esencialmente en la autoorganización de la materia y la energía a lo largo del tiempo, y tomó como plano de referencia el periodo que comprende el año 1000 después de Cristo al año 2000 después de Cristo. Al efecto defendió una historia entendida como una serie de procesos divergentes y convergentes impulsados por interacciones complejas de ensamblaje que han producido una gran diversidad de entidades que de alguna u otra manera están interrelacionadas.
Teniendo esto presente, esta propuesta de historia no lineal permite visualizar la realidad como un vasto y complejo tejido de entidades únicas e individuales que interactúan en un mismo nivel ontológico, sin que ninguna tenga un privilegio inherente sobre las demás, y está dividida en tres dominios principales, que constituyen el mismo proceso material, cada uno cubriendo el mismo periodo indicado. En primer lugar, la historia de la materia y la energía, geología y biología, donde de manera específica desarrolló su propuesta que ya hemos esbozado. En segundo lugar, la historia del flujo de información, donde observa estos flujos y especialmente el lenguaje, las lenguas y la escritura como forma de ensamblaje expresivo sujetos a territorialización y desterritorialización. Y en tercer lugar, la historia de la vida, biología y sociedades humanas, donde consideran cómo los organismos a diferentes escalas, incluidos los seres humanos, son el resultado de procesos materiales y energéticos expansivos, expresando la inestabilidad en la forma en cómo se expanden. Es decir, como ensamblajes emergentes de flujo de población, energías que se extienden incluso a los códigos burocráticos. De Landa expresó que estructuras tan diferentes como la roca sedimentaria, las especies animales, las clases sociales y el lenguaje son productos históricos de un mismo proceso concreto generador de estructuras por parte de una misma máquina abstracta. Como cuarto y último resultado, es decir, el aspecto crítico, podemos hacer un elenco de los tres anteriores. Debemos recordar que la idea del tiempo del exobatariano apunta a una detención de la historia que se podría materializar en una oposición permanente, dejando un halo de incertidumbre que pudiera indicar una decadencia indefinida que afecta a la propuesta de Landa. En el segundo encontramos una especie de antropocentrismo, es decir, el esfuerzo por minimizar la agencia humana, pero se observa que el ser humano y las sociedades humanas siguen ocupando el peldaño más alto de la estructura organizativa del mundo actual, restándole consistencia a su propuesta de ontología plana que de alguna u otra manera sustenta la no linealidad. En el tercero, si bien de Landa explica cómo Europa se puso por delante de otras civilizaciones a través de la conjunción de los procesos antes indicados, estas otras civilizaciones también son producto de acumulaciones históricas que se han expandido a velocidad variable y nos permite considerar la no linealidad desde una perspectiva amplia. Es decir, no desde la desubjetivación de la historia, sino de la concurrencia de otras subjetividades. Esto nos lleva a examinar el papel del lenguaje. Si bien de Landa consideró el lenguaje como un sistema dinámico que se autoorganiza a través de flujos de signos, sonidos y significados que pueden generar procesos de nuevas territorializaciones, el nuevo lenguaje filosófico-científico cuántico puede ser observado como un nuevo operador y o nuevos argumentos lingüísticos que expresan en sí el papel de las instituciones para estructurar obligaciones sociales que pueden generar formas de estandarización o de modulación lingüística de forma deliberada. Esto permite observar esta propuesta de historia no lineal como un medio para estar en armonía con las nuevas tendencias que están en curso en función del establecimiento de un nuevo nomos de la Tierra, en función de la emergencia de nuevos actores históricos que usan la desubjetivación de la historia como una forma de desterritorialización y reterritorialización. En este sentido, el concepto de nómada usado por Ibn Khaldun ayuda a combatir la nueva reterritorialización. Para finalizar, la propuesta de Manuel de Landa constituye un giro copernicano en la filosofía de la historia debido a que provee un especial enfoque interdisciplinario al integrar conceptos de campos tan diversos como la geología, la biología, la lingüística, la economía y la teoría de sistemas, que permiten construir una visión unificada y coherente de la historia que trasciende las divisiones disciplinarias tradicionales. Pero consideramos que esta metodología para pensar la historia, al relativizar el papel del ser humano para dárselo a las fuerzas materiales y energéticas que dan forma a nuestro mundo, se enmarca en la tendencia neomaterialista que considera al hombre un ente que puede ser objeto de mecanización más allá de las intenciones e intereses de los seres humanos y de cómo estos pueden afectar al mundo. Muchas gracias.